Y entonces las figuras fueron más o menos así. Comenzaron a aparecer vasculitis de grandes vasos. Dentro de ellos tenemos dos, acuérdense, vasculitis de grandes vasos. Hay dos, la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Luego, haciendo un poco más pequeño, continuando, tenemos la vasculitis de medianos vasos. Acá también tenemos dos, la enfermedad de Kawasaki, que generalmente se ve en niños, por eso no la vamos a tocar mucho, y la poliarteritis nodosa, vasculitis de medianos vasos. Y en la enfermedad, en la patología de pequeños vasos, tenemos dos clasificaciones. En pequeños vasos tenemos vasculitis asociados a ANCA, que son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, y vasculitis asociado a inmunocomplejos. Tenemos una doble clasificación ahí en vasculitis de pequeños vasos. Y en las vasculitis asociadas a ANCA tenemos tres tipos de vasculitis: la poliangeitis granulomatosa eosinófila y la poliangeitis granulomatosa solamente. Y la otra que tenemos es la poliangeitis microscópica. Esas son las tres vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA. Y los vasculitis de pequeños vasos asociadas a inmunocomplejos, acá tenemos la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis asociada a inmunoglobulina A y la vasculitis urticarial por inmunocomplejos. Estas son las vasculitis asociadas a pequeños vasos. Grandes y medianos no hay tanto problema. Hay dos. En las de pequeños vasos se dividen en vasculitis asociadas a ANCA y vasculitis asociadas a inmunocomplejos. Entonces, ahora sí, es la misma figura y solamente para que se den cuenta que en pequeños vasos tenemos los anticuerpos asociados a ANCA, como bien hemos dicho. ¿Y qué son los anticuerpos asociados a ANCA? Son aquellos anticuerpos que se asociarán o irán al citoplasma de los neutrófilos. Estos pueden ser ANCA-C asociados netamente al citoplasma de neutrófilos o ANCA-P asociado a la parte perinuclear. Como ven acá en el ANCA-P perinuclear, lo que se pinta en esta coloración, en esta inmunofluorescencia, lo que se pinta son los bordes del núcleo, por eso es un ANCA perinuclear. Y acá en la parte superior tenemos un ANCA que se pinta, se tiñe el citoplasma de los neutrófilos, por eso es un ANCA-C de citoplasma y ANCA-P de perinuclear. Listo. ¿Y cuáles eran las vasculitis asociadas a ANCA? Los de pequeños vasos. Y dentro de esto tenemos la poliangeitis microscópica, la poliangeitis granulomatosa y la poliangeitis granulomatosa eosinófila. Un momento, por favor. Muy bien, entonces como se decía, hay vasculitis asociadas a ANCA, pero también hay hay drogas que me pueden predisponer o a formar estos anticuerpos ANCA. Y dentro de ellos tenemos los antitiroideos, como el metimazol, tenemos la misma fenitoína, la lopurinol, hidralazina. Son fármacos inductores de anticuerpos ANCA. Esas son las vasculitis secundarias por fármacos. Entonces, teníamos la clasificación de Chapel-Hill de 1993 y en el 2012 esta clasificación se amplió un poco más porque se dieron cuenta de que no solamente... Dame un momento, por favor. ¿Aló? Ok, listo, no hay problema. Ya, licenciada, listo. Ok, disculpen. Entonces teníamos una vasculitis de grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos, y aquí están las definiciones y aquí es lo que ya hemos visto, pero también se dieron cuenta que también había vasculitis de vaso variable, como el síndrome de Behçet o el síndrome de Cogan.
no solamente eso, habían vasculitis que solamente dañaban un solo órgano, vasculitis leucocitoclástica, la arteritis cutánea, que solamente dañaba piel, la aortitis aislada, solamente la aorta, las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas. Habían enfermedades sistémicas que me producían vasculitis. Acá tenemos la vasculitis lúpica, la vasculitis reumatoide por AR, la vasculitis sarcoide, entre otras. Y las vasculitis asociadas a otra probable etiología, como la hepatitis B, la hepatitis C, que también me pueden dar vasculitis, la sífilis me puede dar vasculitis, y entre otros. ¿Sí? Estas son las vasculitis primarias, y acá tenemos algunas vasculitis asociadas a otras patologías. Y es ahí donde comienza a aparecer la clasificación del 2002. ¿Sí? Para cosas del examen, las tres primeras. ¿Sí? Muy bien, vasculitis mediana, pequeño y grandes vasos, y algo de la fisiopatología, formación de inmunocomplejo, respuesta inflamatoria, hay la lesión del endotelio, permeabilidad vascular, depósitos de fibrina, fenómeno trombótico, aneurismas y oclusión vascular que puede ocurrir. Entonces, en vasculitis pueden haber isquemias, pueden haber sangrados, pueden haber úlceras a nivel dermatológico. ¿Sí? Dentro de diversas formas de afección de la vasculitis, la formación de inmunocomplejos, la formación de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, la formación de anticuerpos contra el endotelio vascular. Entonces hay diferentes maneras de cómo se va a dañar la parte de la parte vascular en el caso de vasculitis. Y en el caso de formación de anticuerpos anticitoplasmáticos, los famosos ANCA, tenemos los ANCA-C asociados al citoplasma y los ANCA-P perinucleares. Los ANCA-C, conocidos también como los anti-PR3, y los ANCA-P, conocidos como los anti-MPO. ¿Sí? Porque a veces ustedes van a encontrar anti-MPO, anti-PR3, más o menos. Ese es el equivalente. Algunas características de la arteritis de células gigantes. Estas son algunas predisposiciones en base a edad y sexo y raza. Acuérdense, células gigantes y Takayasu son las vasculitis de grandes vasos, y generalmente la diferencia entre una y la otra es que células gigantes son o se encuentran en pacientes de edades de mayor de 50 años, una edad media de 72 años, generalmente en adultos mayores. Predomina más en mujeres que en varones y más en pacientes de origen europeo. La arteritis de Takayasu se ve más en pacientes jóvenes, más en mujeres, mucho más en mujeres que en varones, y más en asiáticos. La arteritis de Takayasu más en jóvenes, la arteritis de células gigantes o la de temporal más en adultos mayores. La enfermedad de Behçet en países de la ruta de la seda, son en el Medio Oriente, y de estos dos características importantes de este cuadro, células gigantes, Takayasu, las que vamos a ver acá, la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad, una vasculitis de mediano vaso, se encuentra en niños de origen asiático, esto más lo vamos a ver en niños, y dentro de estas, algo más resaltante, bueno, tenemos la enfermedad de Kawasaki, Takayasu y células gigantes. De este cuadro lo más importante es esto. Lo demás lo pueden repasar. Factores asociados a vasculitis. Han encontrado que algunas vasculitis, sobre todo las de pequeños vasos, se ven asociados a infecciones o la colonización como Staphylococcus aureus. Entonces, dentro de la clasificación tenemos esto de acá. Las tres primeras son las más importantes para nosotros en caso del examen. Tenemos las demás, la vasculitis vasovariable de un solo órgano, y estas tablas son importantes porque te da el resumen de varias de las características de las vasculitis. Ejemplo, la de Takayasu, la de células gigantes, como hemos dicho, la de células gigantes aparecen más en adultos mayores y la de Takayasu aparece más en pacientes mujeres jóvenes, ¿sí? Y afecta predominantemente a nivel de la aorta, la de Takayasu. De la poliarteritis nodosa y Kawasaki, vamos a resaltar poliarteritis nodosa porque se va a ver más en adultos, Kawasaki es más en niños, y la de poliarteritis nodosa es una arteritis necrosante. ¿Ya? Alguna otra característica importante de ella, y este de acá obviamente no se asocia a ANCA. La poliarteritis nodosa no se asocia a ANCA, ¿ya? Al ser de mediano vaso. Y de los de pequeño vaso tenemos las famosas vasculitis por ANCA, las famosas vasculitis por ANCA, ANCA-P, ANCA-C, y tenemos la poliangitis microscópica, la poliangitis de Wegener, y entre otras. Acá se encuentra el resumen de todas estas vasculitis, nosotros lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y estas de acá son las demás vasculitis para que lo puedan repasar después. Muy
Muy bien, ¿por qué no se usa epónimos? Ya se está dejando de usar epónimos, la famosa vasculitis Sjögren-Strauss, de Henoch-Schöle, de Wegener, eso ya se está dejando de lado y se están tomando en cuenta la nueva clasificación de Chapel-Hill del 2012, tomando en cuenta la vasculitis de monoglobulina A, la antes conocida como Henoch-Schöle, la poliangelitis granulomatosa, antes conocida como Wegener, ¿ya? Entonces, estos son los nombres que se están usando actualmente y estos son los que van a venir en el examen, ¿ya? No van a venir las epónimos, van a venir estos de acá. Préndanselo, no es tan complicado. ¿Cuándo sospechar de un paciente con vasculitis? Manifestaciones sistémicas, escleritis, neuropatía. El paciente debe tener complicaciones y estas generalmente se pueden encontrar a nivel renal, piel, parte respiratoria, algunos parte neurológica. Y entonces cuando hay varios compromisos de varios sistemas o de varios órganos, ya uno tiene que ampliar la búsqueda y pensar en alguna enfermedad quizás autoinmune que me esté comenzando a generar todos estos daños. El abordaje diagnóstico, determinar la afección y el posible tamaño del vaso implicado, valorar las particularidades dentro de las posibilidades etiológicas, solicitar paraclínicos para confirmar el diagnóstico. Los órganos generalmente afectados a nivel de piel pueden ser la dermis, tejido celular subcutáneo y órganos. Y esto se va asociado mucho al tamaño de los vasos. Si los vasos son pequeños, generalmente las lesiones se van a encontrar a nivel de dermis. Si los vasos son medianos, las lesiones a nivel de piel se van a encontrar a nivel de tejido celular subcutáneo. Y si las vasculitis son de grandes vasos, generalmente los daños se van a ver a nivel de órganos. Muy bien, entonces en afección cutánea tenemos vasculitis de pequeño vaso. Acá podemos encontrar púrpura palpable, pápulas eritemato descamativas, úlceras de poca profundidad, pero en vasculitis de mediano vaso encontramos úlceras en sacabocado, una lesión ulcerosa, profunda, limpia, son las que se encuentran en las de vaso mediano. Podemos encontrar nódulos y el famoso líbedo reticulares, esa formación o esa piel que ustedes ven como un eritema o unas arañas medias eritematosas en forma de red a nivel de la piel, esa es la famosa líbedo reticulares. En los grandes vasos, cuando se compromete la afección en el recorrido de una gran arteria, es esta afectación del recorrido de la gran arteria, donde termine o lo que irriga es lo que se verá dañado. Es raro ver alguna afectación dérmica en vasculitis de grandes vasos. Y entonces, eso es el famoso lívido reticulares, estas son las famosas púrpuras y estas de acá son las úlceras en sacabocado, que generalmente tienden a ser más profundas y de bordes limpios. Si son de grandes vasos, acá ven también lesiones ulceradas, sobre todo a nivel de mucosas, y si son de grandes vasos, la irrigación o el compromiso de la piel se puede ver quizás porque, como es un gran vaso y este está ocluido por una vasculitis, no va a irrigar y el piel se tiende a volverse anótico debido a la mala irrigación, ¿sí? Entonces, la vasculitis de medianos vasos, generalmente la vasculitis de pequeños vasos a nivel de la dermis, de medianos vasos a nivel de tejido celular subcutáneo, un poco más profundo, y la vasculitis de grandes vasos generalmente afecta planos más profundos, como vemos acá, ¿no? La arteritis temporal y la arteritis de Takayasu son las más profundas. Afección renal, las de pequeños vasos, sedimento activo, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico es lo que pueden aparecer en vasculitis de pequeños vasos. En medianos vasos hay presencia de una hipertensión renovascular, ya que la arteria renal se puede encontrar comprometida y esto generará hipertensión arterial refractaria, es una hipertensión secundaria a un daño de la arteria renal. Y también podemos encontrar fallo prerrenal, porque como la arteria renal está dañada, la irrigación es mala, la perfusión es mala y genera un daño prerrenal. Y dentro de los grandes vasos lo mismo, ¿no? Un gran vaso que esté irrigando el riñón, que no llegue también a la arteria renal, pues generará una hipoperfusión del riñón, fallo prerrenal. Entonces, lo resultante de la afección renal en pequeños vasos, que en pequeños vasos son donde se presenta el sedimento alterado, que puede ser la presencia de hematuria, y presencia de síndrome nefrótico y nefrítico, ¿no? En la afectación pulmonar, y lo resaltante acá, y para resaltar, marcar, y no se vayan a olvidar, y en el examen si viene no se pueden equivocar, es que en la afección pulmonar no se ve en vasos medianos. Es muy raro ver afección pulmonar en vasos medianos. ¿Ya? Y solamente para recordar, ¿podrían decirme, por favor, cuáles son los dos vasos, la vasculitis de vaso mediano? El de Kawasaki. Ya, ¿y el otro? El PAN. El PAN.
Muy temprano para el parto. La poliarteritis nodosa. Ya, la poliarteritis nodosa, ya, ¿verdad? Recuerden, no sabemos, hay un PAN con N y hay un PAN con M, así que yo les recomiendo que por ahora hablen el nombre completo, poliarteritis nodosa. Y Kawasaki no comprometen o no hay afección pulmonar en esto. Y si el pulmón está dañado en una vasculitis de pequeños vasos, la hemorragia alveolar es una de las características más saltantes, y una vasculitis de grandes vasos con afectación pulmonar solamente lo da Takayasu. Takayasu, hipertensión pulmonar, hemorragia bronquial, entre otros. Pero Takayasu es el que me da la vasculitis. La afectación del sistema nervioso periférico, tanto como central. Dentro del periférico, las de pequeños vasos y medianos vasos me dan mononeuropatía, y las de grandes vasos no dan un patrón en específico. Dentro del sistema nervioso central, lo mismo, no hay compromiso a nivel de medianos vasos, y dentro de los grandes vasos, los famosos accidentes cerebrovasculares, y dentro de los vasos pequeños, solo en vasculitis secundarias se ve compromiso neurológico central. Afectaciones gastrointestinales de pequeños vasos, la poliarteritis nodosa, en lo de que este pequeños vasos característico de este tipo de vasculitis, abdomen agudo, que puede ser confundido con un abdomen agudo quirúrgico. Raras veces puede haber isquemia mediastínica, pero lo más importante de la afectación de la vasculitis, afectación gastrointestinal por vasculitis, son las de medianos vasos, porque pueden causar isquemia mesentérica, y esto de acá sí es una emergencia quirúrgica. La isquemia mesentérica es importante, el paciente viene con dolor muy intenso, y si viene con un antecedente de alguna enfermedad reumatológica, autoinmune, pensar en una vasculitis. Estas pueden ser de medianos vasos, y la isquemia mesentérica puede ser la causante de ese dolor. Esta de acá sí es una emergencia quirúrgica. El abordaje diagnóstico de un paciente con vasculitis, determinar la afección y el posible tamaño del vaso implicado, y en base a esto ustedes van a abordar con los laboratorios y las imágenes a solicitar. Valorar la particularidad entre las posibilidades etiológicas, cuál podría ser la causa de la vasculitis, y solicitar para clínicos. Entonces, vamos a hablar cosas muy puntuales, o las cosas más resaltantes de las vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. Dentro de la vasculitis o la arteritis de Takayasu, habíamos dicho que afecta principalmente a la aorta y sus ramas principales de la aorta. El inicio de la enfermedad suele ocurrir antes de los 30 años. Recuerden, Takayasu se ven peso y la falsa esclerótica, la isquemia o la irrigación, la alteración de la irrigación. Clínica de Takayasu, síntomas constitucionales, artralgias, carotinia, que se observa una sensibilidad en toda la arteria carótida, eso es lo que se llama carotinia. Claudicación de las extremidades, el paciente comienza a claudicar o disminuir fuerza. Si la aorta va y compromete parte de irrigación del miembro superior izquierdo o derecho, este miembro superior claudicará, la actividad disminuirá la fuerza. Pulsos periféricos estarán ausentes o estos serán débiles. La claudicación de extremidades es característico de Takayasu. Y pueden encontrar un soplo arterial. La presión arterial es discrepante entre un brazo y el otro, y es que si ustedes tienen una vasculitis y comprometen un miembro superior, esta estará estenosada, habrá menos presión a este nivel, y la diferencia entre presiones entre brazo y brazo será notoria. En una puede estar hipotensa, 80 o 90 sistólica, y en la otra puede tener una presión de 130, 150. Entonces, esta discrepancia de presiones entre los brazos también es una de las características de Takayasu. Cuando compromete una de las extremidades, puede haber hipertensión, angina, dolor, síntomas gastrointestinales, lesiones en la piel, síntomas respiratorios y neurológicos, como ya hemos dicho. Los grupos Takayasu se dividen en grupo 1 hasta el grupo 4, y cada grupo se caracterizará debido al compromiso de la aorta, siendo desde el grupo 1 compromiso desde la aorta ascendente, arco aórtico y sus ramas que van a las extremidades, y el grupo 4 cuando el compromiso es de la aorta y la arteria pulmonar. ¿Sí? Grupo 3, aorta abdominal y sus ramas, y grupo 2 es un grupo difuso de la aorta y ramas principales. El diagnóstico de Takayasu va a ser una vasculitis de gran vaso. Entonces lo que se necesita es una imagen de estos vasos. Para eso se solicitará una tomografía, una resonancia, una angiografía para ver la característica de los vasos, y el gold estándar, punto acá, el gold estándar de
diagnóstico para vasculitis por Takayasu es una angiografía para delimitar la estenosis, oclusiones y aneurismas que puedan estar presentes acá. Pueden solicitarse también un angioTAC, un angioresonancia, un PET para mayor utilidad clínica, pero la angiografía es el gol estándar de diagnóstico. Los vasos afectados por frecuencia, la arteria de la subclavia izquierda, por frecuencia la aorta, la carótida, renal y otros vasos sanguíneos. Pero por frecuencia la subclavia izquierda es la más frecuente. Como ya sabrán, en reumatología solo hay criterios diagnósticos, y acá hay criterios diagnósticos para Takayasu. Esto de acá te habla de la presencia de la edad, debe ser una persona joven, debe haber claudicación, alteración o discrepancia a nivel de los pulsos, y el compromiso, si es el compromiso, generalmente se encuentra a nivel de la subclavia, y una angiografía donde se evidencia la alteración o la estenosis de los vasos sanguíneos. Mínimo 3 criterios para ser considerado o para estar dentro de los criterios diagnósticos de arteritis de Takayasu. Tenemos ahora la arteritis de células gigantes, característica generalmente en pacientes mayores de 50 años, en adultos mayores de vida, o pacientes generalmente en edades entre los 70 y 80 años. Entonces, también conocida como la arteritis del temporal, y una de las características de las arteritis de células gigantes es cefalea y síndrome constitucional. Polimialgia reumática también está presente a este nivel, las famosas entesitis o dolores en la unión de las articulaciones, entesitis. Entonces, algunas características de esta vasculitis es la presencia de isquemia en la cara, alteración del sistema nervioso central, puede haber amaurosis o a lo que se refiere a pérdida de la visión de manera fugaz, y ven una dilatación de la arteria temporal. Es por eso que las arteritis de células gigantes se le llama arteritis del temporal, porque hay una dilatación de la arteria temporal. Este paciente puede cursar con cefaleas persistentes, algunos pueden cursar con cuadros como accidentes cerebrovasculares, otros pueden ser accidentes isquémicos transitorios, ya la amaurosis pueden haber acá, y si hay algún tipo de claudicación, a diferencia de Takayasu, donde hay claudicación de miembros, en la arteritis del temporal hay una claudicación mandibular. Y se hace fácil, arteritis de temporal o células gigantes que pasa o está muy cerca de la mandíbula, claudicación de mandíbula, o sea, no se pueden confundir, células gigantes es eso. Criterios clasificatorios son los que encuentran acá: pacientes adultos mayores que cursen con dolores de cabeza persistentes, una delimitación, una presencia o una observación de una arteria temporal anormal, dilatada esta de acá, elevaciones de reactantes inflamatorios, sobre todo de la PCR, y una biopsia de la arteria temporal anormal. Ahora, si la biopsia puede ser un gol estándar, dado que yo biopsio y veo la vasculitis de células gigantes, el problema está en que la arteria temporal es toda una arteria. Ustedes pueden biopsiar una zona y esa zona, por mala suerte, está normal, y un diagnóstico negativo no te excluye que este paciente tenga una arteritis de células gigantes o una arteritis de temporal. Ya, por eso también es un criterio, pero si esto sale negativo, no te excluye. Tienes que tener mínimo 3 criterios para pensar que tu paciente puede tener una arteritis de células gigantes. Y hemos visto criterios de cómo hacer el plan de trabajo y cómo hacer las imágenes y cómo diagnosticar. Las diferencias entre arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu ya se han resaltado algunas: la edad, cómo se presenta, qué tipo de lugares, en qué tipo de población está presente, y bueno, eso solamente para que lo repasen. Vasculitis de medianos vasos. Acá vamos a tener a dos, ¿se acuerdan? Poliarteritis nodosa y Kawasaki. En estas de acá, poliarteritis nodosa, y no comprometen pulmón. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. 40-60 años principalmente, predominio hombres, 2-1, a diferencia de la vasculitis de grandes vasos, acá predomina más en hombres. Y la poliarteritis nodosa es una de las vasculitis que se asocian a infecciones por hepatitis B y C y leucemias. Punto acá, no se vayan a olvidar esto. Múltiples manifestaciones: síndrome constitucional, artralgias, afección cutánea puede estar presente, como la púrpura, lívidos reticulares que también vimos en los pacientes, mononeuropatía múltiple, que están presentes también en la vasculitis de pequeño y de mediano vaso. Mononeuropatía múltiple. La poliarteritis nodosa, angiografía contrastada por fluoroscopía para el tema del diagnóstico, tiene una alta sensibilidad, pero mejor especificidad del 90%. Pueden tener aneurismas pequeños, ectasias, lesiones focales. Las tomografías y resonancias son opciones menos invasivas, pero menos útiles en este sentido. La mejor opción, al igual que la
La de grandes vasos es la angiografía contrastada. Histología puede estar presente en necrosis fibrinoide y ya sabemos que un diagnóstico negativo no me lo excluye. Pero si ya tenemos una biopsia positiva, la histología acá se ve necrosis fibrinoide. Criterios clasificatorios en este tipo de pacientes: el lívido reticulares, dolor testicular, mialgias, la mononeuropatía o polineuropatía que habíamos dicho, alteración de... a un aumento de la presión diastólica en más de 90 milímetros de mercurio, hepatitis B, y entre otras clasificaciones, y entre otros criterios. Kawasaki, y esto solamente va a ser a corto. Kawasaki, población pediátrica. Y las características clínicas que pueden encontrar en Kawasaki, población pediátrica: conjuntivitis, raya, adenopatías, pacientes, sobre todo en este caso niños, con lengua aframbesada y esas fiebres que pueden durar más de 5 días. Eso es Kawasaki. ¿Sí? Ya está. Llegamos, vasculitis de vaso pequeño, asociados a ANCA y no asociados a ANCA, ¿no? Los famosos vasculitis por inmunocomplejos, y las otras son asociadas a ANCA. En las asociadas a ANCA teníamos granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y la famosa poliangeitis microscópica. Y recuerden, habían PAN con N, poliarteritis nodosa, vasculitis de mediano vaso, y había PAN con M, poliangeitis microscópica, vasculitis de pequeño vaso. ¿Sí? Ok, entonces, y también tenemos las vasculitis por inmunocomplejos, la vasculitis por inmunoglobulina A, las crioglobulинemias, vasculitis urticarial hipocomplementémica también está presente aquí. Entonces, la poliangeitis granulomatosa, conocida anteriormente como enfermedad de Wegener, afecta en la cuarta y quinta década de la vida y, acuérdense, poliangeitis granulomatosa asociado a ANCA-C, ANCA citoplasmáticos, y forman granulomas, por eso el nombre, poliangeitis granulomatosa, forma granulomas asociado a ANCA-C. Asociado a portadores de estafilococosaurios. ¿Se acuerdan que el estafilococos era un factor de riesgo? Estos de acá, esta vasculitis de pequeño vaso, como la vasculitis granulomatosa, se asocia a estafilococosaurios. Compromiso del tracto respiratorio, puede haber compromiso del tracto respiratorio, acá puede haber epistasis, sinusitis, úlceras, perforación de tabique nasal. Estas son las famosas granulomatosas de Wegener. ¿Y cómo se ve? Ven acá esta distorsión, daño o destrucción del tabique nasal. Esto es poliangeitis granulomatosa. Forma granulomas asociadas a estafilococosaurios y te destruye el tabique nasal y lo ve como una silla de montar. Poliangeitis granulomatosa. Epíctasis, sinusitis, úlceras y perforación de tabique nasal. Entonces, si pregunta viene perforación de tabique nasal, pues pensamos en granulomatosas, poliangeitis granulomatosa. Algunas características o cuando yo pienso que pues algunos criterios de clasificación para este tipo de patologías: sedimento urinario alterado, porque recuerden que las de pequeños vasos me va a dañar el riñón con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, o una alteración del sedimento urinario, observación anómala en la radiografía, nódulos, cavidades, infiltrados, úlceras orales, observación de la biopsia, inflamación granulomatosa, y 2 o más de estos criterios hacen el diagnóstico. Y obviamente pedir el ANCA, ¿no? El ANCA. La biopsia tiende a ser definitiva si es que se encuentran granulomas extravasculares necrosantes, además de la vasculitis de vasos pequeños. Si esto se encuentra acá, la biopsia es definitiva. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Esta de acá, un momento, chicos.
Dale, listo. Muy bien, sigamos. Perdón. Entonces, de pequeños vasos tenemos la poliangiitis granulomatosa. Poliangiitis granulomatosa, presencia de granulomas, destrucción del tabique nasal, sigue en forma de montar, ANCA C. Seguimos con la poliangiitis granulomatosa, pero esta de acá tiene eosinófilos, poliangiitis granulomatosa eosinofílica, conocida anteriormente como Sjögren-Straub, edades de la vida, cuarta, quinta década, y esta de acá se asocia a ANCA P. Y no solamente tiene granulomas, como su nombre lo dice, tiene granulomas y tiene eosinófilos. Y si tiene eosinófilos, entonces, como ustedes recordarán, la presencia de eosinófilos se asocia a atopía y también a asma. Entonces, ¿cuál de las vasculitis se asocia a asma? La vasculitis granulomatosa eosinofílica. No se pueden confundir, eosinófilos asociados a atopía y a asma. Afecta vía respiratoria, obviamente si cursa con asma, afectación cutánea es la más común y puede haber afectación del pulmón y del sistema nervioso periférico con las famosas polineuropatías o mononeuropatías. Criterios clasificatorios, si es eosinófila, los eosinófilos deben estar presentes ahí también. Lo demás es muy parecido a la presencia de asma, atopía, eosinófilos de más del 10%. Y todos estos de acá, con 4 más criterios, hacen el diagnóstico y la biopsia tiende a ser confirmatoria. Pero sale positivo en la minoría de casos. Y por último, la última vasculitis asociada a ANCA. Teníamos vasculitis, la poliangiitis granulomatosa eosinofílica y la poliangiitis microscópica, que es esta de acá, la famosa PAM. Esta de acá también se va asociada a ANCA y esta es una ANCA P, no granulomatosa, por eso acá no hay nombre de granulomas, no granulomatosa. Lo que sí me tiende a comprometer es la parte del riñón y la parte del pulmón. En la parte del riñón con la glomerulonefritis y en la parte del pulmón con las famosas hemorragias alveolares. Y la poliangiitis microscópica, la famosa PAM con M, poliangiitis microscópica, tiene un daño o compromiso renal en el 100%. Afectación cutánea con púrpura palpable, afectaciones gastrointestinales que pueden estar presentes, poco compromiso nervioso. Diferenciar PAN con M, vaso pequeño, PAN con N, vaso mediano. Y recuerden que la de vaso mediano, poliarteritis nodosa, hepatitis B. La microscópica asociada a ANCA P. Y todo lo demás, ¿no? Compromiso renal, 100% renal y también compromiso respiratorio. Muy bien, esas son las vasculitis, pequeños vasos asociados a ANCA. Y luego recordarán que había una vasculitis de pequeños vasos asociada a inmunos complejos. Aquí aparece la crioglobulinemia o la famosa vasculitis por crioglobulinas asociada a hepatitis C. Y alguna característica de eso, hay 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo la de tipo 2 y tipo 3 con la presencia de inmunoglobulina M y G como crioglobulinas, y la de tipo 2 y tipo 3, sobre todo la de tipo 2, asociado a LES, virus de hepatitis C, infecciones por VIH, hepatitis B y todo lo demás. Generalmente recuerden que las crioglobulinemias se aparecen o se asocian a hepatitis C. La vasculitis por inmunoglobulina, antiguamente conocida como púrpura de Henoch-Schönlein, aparece entre los 4 o 11 años. Entonces tenemos otra vasculitis en edad pediátrica, púrpura palpable, arteritis y dolor abdominal, abdomen agudo no quirúrgico y hemorragias masivas del tracto gastrointestinal. En niños, entonces, edad menos de 20 años, angina intestinal o dolor intestinal, o angina es dolor, nunca se olviden de eso, angina intestinal, biopsia positiva, infiltrado vascular granulocítico, vasculitis de inmunoglobulina A, y suele autolimitarse nada más. Otras vasculitis urticarial y las vasculitis con anticuerpos antemembrana basal del glomérulo, ¿no? Estos dos tipos de vasculitis por inmunocomplejos. Afección del colágeno tipo 4, síndrome de pulmón-riñón, hemorragia alveolar y glomerulonefritis. Y la vasculitis urticarial se va a caracterizar suele ser idiopática, la presencia de urticaria y la hipocomplementemia presente a ese nivel. Vaso variable, BSET, adolescentes, la presencia de úlceras orales como genitales te puede hacer pensar en este tipo de vasculitis, uveitis o compromiso a nivel ocular. Con uveitis puede haber afección gastrointestinal del sistema nervioso central, síndrome de Patergia, entre otros. Coban, disfunción vestibular y queratitis intersticial. Para que lo repasen, pero ya hemos dicho que nos vamos a centrar más en preguntas del examen de las vasculitis de pequeños, medianos y grandes vasos. Vasculitis de órganos específicos que van a dañar precisamente un órgano en particular, que son del sistema nervioso central, renal, leucocitoclástico con afectación cutánea
la vasculitis de pequeños vasos, vasculitis leucocitoclástica, afección de la dermis, ausencia de irrupción dérmico-epidérmica y linfocitos y polvillo nuclear, lo que se ve en la biopsia. Los ANCA suelen empezar, es solamente para recordar en el tema de los ANCA, suele empezar con leucocitoclastias y progresar a poliangiitis microscópica, Wegener o Schwestrau, como se conocían antes, ¿no? La poliangiitis granulomatosa, la poliangiitis granulomatosa eosinófila, urticarias por eosinófilos. Por inmunocomplejos son los que vimos acá, púrpura de Genociole, crioglobulinemias, algunas características de cada uno. Abordaje. ¿Cómo abordo o en qué tipo de pacientes yo pienso que es una vasculitis pequeña, mediana o grande vaso? ¿O cómo puedo hacer la disquisición diagnóstica? ¿Ya? Entonces, si yo pienso que son de pequeños vasos, habíamos dicho que nos centramos más en los ANCA, crioglobulinas, ANA, factores que me predispongan a hacer vasculitis. Le hago el perfil viral, el novedoso complemento, virus, obviamente porque virus de hepatitis B, C, hemos visto que se relacionan mucho a vasculitis de pequeños vasos, y obviamente sus paraclínicos, ¿no? Y en los de medianos y grandes vasos, lo que habíamos resaltado era la presencia de imágenes, sobre todo angiografía en ambos, sobre todo en grandes vasos, angiografía era la elección, y también en medianos vasos, recuerden que la PAN con N, poliarteritis nodosa, se asociaba al virus de hepatitis B, entonces también virus hepatotroposo. Eso es un abordaje como yo voy haciendo mis solicitudes para poder ver a qué tipo o frente a qué tipo de vasculitis estoy, ¿no? Vasculitis de pequeños vasos, ven acá los marcadores laboratoriales que vamos a pedir, y las vasculitis de vaso mediano y grande, angiografía a la cabeza, el gold estándar, ¿no? Okay. Biopsia de piel no suele ser específica, solicitar inmunofluorescencia si es que nos puede ayudar, y biopsia renal donde puedo solicitar ANCA y anticuerpos contra riñón, pulmón, anticuerpos contra la mitocondria de células del riñón y del pulmón, los famosos LKM, que hay en LKM1. Manejo y tratamiento, inducción de remisión, manejo agudo, hay que tratar el manejo agudo, el dolor, el compromiso agudo y dosis altas de corticoides. En mantenimiento, buscar no dar tantos corticoides, buscar esquemas ahorradores de corticoides. Recuerden que la dosis de corticoides a largo plazo tiene sus contraindicaciones, y la monitorización no está claro cómo hacerlo, solo es importante saber que si no hay compromisos orgánicos o evitar que haya compromisos orgánicos, o las remisiones de estos, ¿no? Si me compromete el riñón, me hace una vasculitis y me da daño renal, si yo le doy el tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores y me mejora la función renal, pues la monitorización es mantener esa función renal viable. Lo mismo aplica para los demás órganos, ¿no? Depende del compromiso del paciente, los tratamientos de inducción se dan con corticoides a dosis alta, los famosos pulsos de corticoides, y luego se da la dosis de mantenimiento de prednisona a la cabeza, 1 miligramo por kilo de peso. Si no responde o hay un daño muy severo, la ciclofosfamida es de elección intravenosa si hay afección renal severa. Y metrotexate también nos puede ayudar si hay evidencia de poliarteritis nodosa o un compromiso de grandes vasos. Metrotexate también podría ayudarnos. Manejo específico para cada una de ellas. Ya se dan cuenta que dentro de la arteritis celular gigante, Takayasu, y poliarteritis nodosa, que son de grandes y medianos vasos, corticoides son a la cabeza, luego va seguido de algunos otros inmunomoduladores, y en el caso de Kawasaki, en niños, aspirina, inmunoglobulinas y prednisona en caso de resistencia a las dos primeras. Kawasaki se trata de una manera un poquito diferente, acá los otros sí tienen corticoides a la cabeza. Ya, ahí están las dosis y lo que pueden repasar. Lo mismo para los demás, de pequeños vasos, la poliangiitis granulomatosa, la eosinofílica, el uso de corticoides también va a la cabeza. Acá también podemos usar metrotexate, y si es severo se puede añadir ciclofosfamida y se puede considerar rituximab, que es un anti-CD20, ¿no? Mantenimiento con metrotexate, azatropina o rituximab con el paciente. Dentro de las vasculitis por inmunocomplejos como inmunoglobulina A o crioglobulinemia, AINES y líquidos hacia la cabeza, prednisona 1 miligramo por kilo de peso en casos refractarios, y suele autolimitarse nada más. Esto se ve en niños, ¿no? Y la crioglobulinemia asociado a hepatitis C, a hepatitis B también, manejo etiológico en compromiso leve, pulso de corticoides y rituximab si el compromiso es severo, y ciclofosfamida cuando no se puede usar rituximab. Goodpaster y Beset, plasmaféresis, corticoides, ciclofosfamida y Beset, úlceras. Si hay presencia de úlceras, corticoides tópicos a nivel de la úlcera. Si hay uveitis o afección gastrointestinal, uso de corticoides sistémicos y azatropina en afecciones del sistema nervioso central.
Y bueno, este es un esquema de cómo también presentar vasculitis, presenta el diagnóstico, si estoy pensando en grandes vasos, pequeños vasos, y de acuerdo a eso, qué tipo de análisis voy a solicitar. Si voy a solicitar biopsia, imágenes, laboratorio, pruebas autoinmunes, entre otros. Muy bien, eso es vasculitis, chicos. Ahora, y para cerrar, deudas con ustedes. Denme un momento. Artritis reumatoide. Y sé que habían solicitado solamente dejarlo en vasculitis, pero chicos, si ustedes no diagnostican artritis reumatoide en fases tempranas, cuando sean internos o cuando sean serumistas o cuando estén como médico general, el paciente va a tener muchos problemas. Se ha visto que la capacidad funcional de un paciente con artritis, la capacidad funcional de sus articulaciones, sobre todo de las manos y de los pies, porque también compromete pies, de las manos a los pies, la capacidad funcional se mantiene si es que recibe un tratamiento temprano. Si el tratamiento se demora, la capacidad funcional de las articulaciones, de las manos, de los pies, tiende a decaer. Mientras más demora el tratamiento, este paciente puede llegar a perder la funcionabilidad de sus extremidades. Y lo que tenemos, un paciente con una artritis inicial, incipiente, solamente con dolor, con inflamación a nivel de las interfalángicas proximales, a nivel de las metacarpofalángicas. Entonces, ese paciente que viene solamente con dolor y ustedes no logran reconocer estos síntomas, puede llegar a terminar a una destrucción articular, a una discapacidad funcional. Y entonces, si bien es cierto, tienen mucho que leer, recuerden que esto sigue siendo medicina y hay cosas que, por lo menos básicas, que deben irse sabiendo al internado. ¿Ya? Entonces, para resaltar cosas de artritis reumatoide: enfermedad autoinmune asociada a incapacidad progresiva, complicaciones sistémicas y muerte. ¿Qué es lo que se tiene que resaltar acá? La artritis reumatoide, itis, me habla de una inflamación articular. Y cosas muy puntuales en artritis: es una inflamación articular crónica, es una enfermedad crónica. Esta de acá es simétrica, ¿ya? Y es poliarticular, y en algunos casos puede ser oligoarticular, que tiene que tener compromiso, o puede haber una hiperplasia sinovial, producción de anticuerpos, destrucción ósea de cartílago y compromiso sistémico. La artritis reumatoide no solamente se queda en la articulación, sino que también puede comprometerte otros órganos. Prevalencia del 1%, relación con 3 mujeres, al igual que la gran mayoría de enfermedades reumatológicas, más en mujeres que en hombres, y se dan en edades tempranas, ¿no? De 35 a 40 años. Puede comprometer, o los factores de riesgo en este tipo de pacientes son varios. En exposiciones respiratorias, EPOC, si bien es cierto, te predispone, pero el tabaco es uno de los factores de riesgo más asociados a artritis reumatoide. El uso de anticonceptivos orales también puede ser, periodontitis crónica o algunas afecciones, o estomatitis o algunas afecciones o infecciones a nivel bucal también te predispone a artritis reumatoide, ¿sí? Y entre otras cosas más. Que se ha demostrado que pacientes fumadores tienen una mayor predisposición a hacer artritis reumatoide en el paso de los años, más mujeres que varones. Listo. Entonces, puntos claves de artritis reumatoide: esta es una inflamación multisistémica crónica, multisistémica, porque ya hemos visto que puede no solamente quedarse en las articulaciones, sino también en otros órganos. Es simétrica y poliarticular. Esto es lo frecuente, chicos: simétrica y articular. Si bien es cierto, en casos muy raros puede ser asimétrica, en casos muy raros puede ser oligo o moni, lo más frecuente es esto. Y esto es lo que viene en el examen: lo frecuente. La artritis, la AR, es simétrica y poliarticular. Puede afectar otras estructuras, otros sistemas, músculo esquelético, tendones, bursas, músculos, huesos, entre otros. Y las manifestaciones extraarticulares: pueden haber manifestaciones cutáneas, vasculares, neurológicas, hematológicas. Recuerden que hay una vasculitis asociada a artritis reumatoide, por eso te puede dar compromiso vascular, entre otros. Muy bien, los compromisos que vamos a ver acá, los más frecuentes de todos los que ustedes ven acá, pero como estamos cortos de tiempo, esto de acá es lo más importante. Las complicaciones más comunes: entonces, si viene con manifestaciones extraarticulares, estas son las más comunes. Todo lo que se pregunte fuera de eso es lo menos común.
Entonces, si te aprendes los más comunes con eso, ya has avanzado bastante. Manifestaciones extraarticulares en AR más comunes: nódulos reumatoides que se ven a nivel de piel, compromiso cutáneo, síndrome de Sjögren, compromiso de mucosas, neuropatía periférica, compromiso del sistema nervioso central, enfermedad isquémica del corazón, compromiso cardiovascular, osteoporosis, compromiso óseo y anemia, compromiso hematológico. Manifestaciones extraarticulares más frecuentes en AR. Etiopatogenia, predisposición individual, hay una predisposición genética, si bien es cierto, pero no es lo único que debería haber, la presencia del HLA de R4, de R1, de R10, y un compromiso poligenético y factores ambientales también, ¿no? Una infección por un virus herpes, que puede ser Epstein-Barr, citomegalovirus, o una infección microbiana con micoplasma, rubiola, parvovirus, algo que esto sumado a la carga genética más algún factor ambiental como tabaco, van sumando cosas para que el paciente haga o desencadene un trastorno inmunológico que genere una artritis reumatoide. El paciente puede debutar al inicio con dolor, rigidez matutina de más de 1 hora de duración, luego se asocia aumento de volumen, sinovitis, como la imagen que hemos visto al inicio de la paciente que viene solamente por sinovitis o aumento de volumen de las manos con eritema a nivel de las articulaciones. Luego esta va a asociarse a tendinitis y luego llegar a la discapacidad articular. Todo eso con compromiso articular. Paciente con compromiso genético, sumado a otros factores, sobre todo tabaco, y esta es una articulación sana, y hay una fase o hay un inicio autoinmune en lo que es artritis reumatoide, la famosa o la conocida fase preclínica, donde si bien es cierto hay un trastorno autoinmune, este es asintomático, donde se ve aumento de los niveles de citoquinas, aumento de los factores o los retantes inflamatorios como PCR, BCG en la circulación. Luego de esto se evidencia la fase autoinmune sintomática temprana, donde los dolores articulares comienzan de manera incipiente con inflamación de la sinovia en esta articulación. Luego vienen las etapas avanzadas, donde se va formando donde se va acumulando células inflamatorias a nivel de la membrana sinovial, formando lo que se llama el pano sinovial, generando inflamación primero, y luego, como ven acá, hay inflamación, hiperplasia, lo que es la membrana sinovial, y lo que se ve como formación del panos y destrucción del cartílago, de acá, destrucción de la sinovia, y más adelante erosión de hueso y destrucción de tendones. Esto de acá son estadios avanzados de artritis reumatoide. ¿Por qué es importante? Porque en estas fases tempranas, donde solamente se ve, donde no puede haber síntomas muy incipientes como inflamación, leve dolor, acá se ven marcadores inflamatorios ya elevados, PCR, BCG, y en algunos estudios se han visto de que los marcadores inmunológicos como factor reumatoide o anticuerpos contra la citrulina, los anti-CCP, ya se encuentran en títulos elevados y son predisponentes o son predictores de que este paciente va a progresar a una artritis reumatoide. Si yo lo diagnostico en estas fases tempranas y le doy tratamiento de manera temprana, esa articulación se puede salvar y ese paciente no llegaría a esa destrucción articular y esa pérdida de funciones de las manos, de las extremidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una alteración de una proteína, de una aminoácida, esta arginina. Ese péptido de arginina es cambiado por un péptido de citrulina. La arginina se cambia por citrulina en este péptido, es lo que se conoce como una citrulinización, y esto generará una activación de las células de defensa. Las células de defensa esto las consideran o lo catalogan como extraño, como raro, y entonces las células presentadoras de antígenos atacarán esta citrulina será presentada y se formará anticuerpos contra este péptido de citrulina, ¿no? Las famosas anti-CCP. Las células presentadoras de antígeno lo que va a hacer es, junto con los macrófagos, activarse, y estas de acá migrarán a las articulaciones, harán la presentación como células presentadoras que son, con el complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos los receptores de célula T, estas de acá presentarán a la célula T, esta célula T se activará, y cuando la célula T se activa comienza a producir una serie de sustancias o citoquinas, interleucinas, que activarán a los linfocitos B. Y como ustedes recordarán, un linfocito B activado lo que generará son la presencia de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, esta presencia de anticuerpos son los que nosotros vamos a ir determinando en el paciente, ¿no? Los famosos anti-CCP y los famosos factor reumatoide. Entonces,
tenemos las células presentadoras de antígenos, tenemos los macrófagos, tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, los fibroblastos que comienzan a producir prostaglandinas, la formación de autoanticuerpos, la formación de sustancias inflamatorias, y todo esto irá mediando para la destrucción de los huesos y destrucción del cartílago y el famoso daño articular, el famoso segundo hit o segundo golpe. Primer hit es este de acá, marcadores inflamatorios, producción de todo lo que son anticuerpos, y segundo hit es este de acá, la destrucción del cartílago. Lo mismo, ¿no? Célula presentadora de antígeno activa a los linfocitos T nativos que se encuentran en la parte articular. Este linfocito T activado activará las células B. Las células B activadas se transforman en células plasmáticas que producirán anticuerpos anti-CCP, anticuerpos de factor reumatoide. Y estos anticuerpos irán por acá generando activaciones de los macrófagos, y así como formación de interleuquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, entre otras, generando daño y destrucción. ¿Queda acá solamente con las células plasmáticas? No, estos linfocitos T activados también activan a los macrófagos directamente. Esta activación de los macrófagos activará a las células sinoviales, a las células fibroblásticas, a los condrocitos, también generando destrucción de estos. También generará activación de los osteoclastos, generando destrucción ósea e inhibición de los osteoblastos, que se encargan de formar huesos inhiben, y los osteoclastos que se encargan de destruir comienzan a activarse. Por eso hay destrucción ósea en AR. Muy bien. Y entonces estos son los famosos compromisos cutáneos, los nódulos cutáneos, que no solamente se encuentran acá, también pueden encontrarse nódulos cutáneos a nivel del pulmón, del parénquima pulmonar, la destrucción a nivel óseo, erosiones marginales, desviación de los pies, falanges en cuello de cisne, las famosas osteopenias yuxoarticulares y las famosas erosiones que se ven en este tipo de pacientes, con la destrucción articular y cambios anatómicos y pérdida de función, que es lo que se tiene que evitar. Y bueno, los demás ejemplos que ven acá. Muy bien, entonces, la Sociedad Americana de Reumatología tenía en 1987 estos criterios. Rigidez matutina mayor a 1 hora, presente durante menos de 6 semanas, y acuérdense, el tiempo se mantiene persistente en todo. 6 semanas es punto de corte. Tumefacción de 3 o más articulaciones y todo esto. Y miren esto, para ser clasificado dentro de AR, uno de los criterios eran cambios radiológicos típicos en manos. Debe incluir erosiones o descalcificaciones. ¿Qué más te pedían? Nódulos reumatoides y factor reumatoideo sérico positivo, ¿no? ¿Qué puede ser? Entonces, eso pasaba en 1987. En el 2012 esto se cambió. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero evitar son estos cambios y erosiones en la articulación del paciente. No quiero evitar esta deformidad, quiero evitar que mi paciente tenga esta destrucción en falanges, en cuello de cisnes. Y entonces, si eso se vuelve un criterio clasificatorio, yo ya llegué tarde a la enfermedad. Entonces se crearon nuevos criterios y los partieron en criterios clínicos como afectación articular, donde si hay compromiso de una articulación es raro que sea artritis reumatoide, pero mientras más articulaciones pequeñas comprometidas, eso le da un puntaje más alto. La serología, teníamos marcadores inmunológicos como el factor reumatoide y el anti-CCP, el anticuerpo contra péptido citrullinado. La presencia de estos positivos me dan un puntaje más alto. Y teníamos marcadores inmunes, que son estos, y los marcadores inflamatorios, que son la BCG y la PCR. Si están presentes, un punto también. Y el tiempo de duración, acuérdense, tiempo de duración, 6 semanas. 6 semanas para adelante. 6 semanas para adelante para pensar en AR, ¿sí? Y el compromiso clínica, laboratorial y tiempo. 3 criterios para que pensemos en que el paciente puede tener artritis reumatoide. Con 6 puntos a más, diagnóstico de AR. Ya. Y una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, ustedes reciben a un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide y te dicen, Doc, yo quiero saber si mi artritis reumatoide está activa o no. Criterios de actividad. Pueden hacer el índice de DAS o el SDAI. Cualquiera de los dos son criterios de actividad. Actividad alta, mediana o baja, de acuerdo al puntaje que saquen. Y el puntaje lo tienen acá. Cuando el compromiso articular, son hombre o mujer, cuánto tiene factor reumatoide, cuánto tiene de BCG y a la edad que se le presentó, y eso te dan a dar un puntaje. Mientras más compromisos articulares, mayor un puntaje de actividad, ¿no? Listo, criterios de actividad. Diagnóstico de confirmación de tu paciente, le haces actividad clínica, criterios clínicos, laboratoriales,
tiempo y le das tratamiento. Tratamiento no farmacológico como cuidado, señora, tiene que recibir su vacuna, la sobreexposición, el dejar el tratamiento, esto empeora su cuadro, y el tratamiento no farmacológico también estilos de vida y alimentación. Tratamiento farmacológico para formas leves, hidroxicloroquina y sulfasalacina en pacientes ya diagnosticados. En formas moderadas o graves el uso de metrotexate. Esto se está cambiando porque se ha visto que el metrotexate ha hecho que las progresiones de la enfermedad casi sean muy lentas. Entonces metrotexate se está usando de manera inicial ya en pacientes con diagnóstico de AR. No mejora, puedes agregarle otros tratamientos como leflunomida, sulfasalacina y puedes usar combinaciones si es que tu paciente no mejora. Si no mejora y la progresión de la AR se mantiene activa, terapia biológica puede ser usada en este paciente. Ahora, esto de acá es terapia para modificar enfermedad. Esto de acá es alivio del dolor, control de inflamación. Prednisona, AINES sirven como analgésico y para manejo agudo del dolor. Manejo agudo, prednisona y AINES como tratamiento. Evaluación periódica, respuesta terapéutica, efectos adversos y riesgos de infecciones y comorbilidad. Recuerden que estos medicamentos tienen efectos adversos y el seguimiento de los pacientes debe ser constante. Patologías que pueden parecer artritis son diagnósticos diferenciales de artritis a la cabeza, lupus eritematoso, espondiloartropatías, polimialgia reumática, sarcoiditis, síndrome de Sjögren, algunas enfermedades que pueden similarse a AR, ¿no? Y entre otras, ¿no? Porque eso ya es más o menos para que lo repasen. Ya saben que eso es solamente para repasar. Objetivos del tratamiento, y esto es importante, lo que sí quiero que sepan cuál es el objetivo de mi tratamiento. Aliviar dolor, disminuir la inflamación, esto es de manera aguda, eso es para que tu paciente regrese. Porque si tú le das tratamiento para que diga, señor, con esto voy a evitar que no se deforme su articulación, pero al paciente le sigue doliendo, tu paciente no regresa. Entonces, si tu paciente viene por dolor, le tratas el dolor de manera aguda, a la par le das tratamiento para proteger las estructuras articulares, evitar que la enfermedad le dañe la articulación. Mantener la función de las articulaciones, control de la afección diseminada de la artritis reumatoide. El tratamiento pilar, lo más importante, protección de las estructuras articulares y mantenimiento de la función articular. Eso es nuestro objetivo en el tratamiento de artritis reumatoide. Entonces, dentro de los cuadros de tratamiento, como aparecieron los fármacos modificadores de enfermedad, los famosos DAM, fármacos modificadores de enfermedad. Dentro de ellos tenemos fármacos convencionales, estos de ellos son sintéticos, y dentro de ellos tenemos metrotexate, sulfasalacina, cloroquina. También aparecieron sintéticos target con una acción directa, como son las quinasas Janus o los JAK1, JAK2, ya vamos a ver dentro de qué fisiopatología entra. Y también tenemos los fármacos modificadores de enfermedad biológicos. Los sintéticos fueron los primeros en aparecer, los que son a la cabeza el metrotexate, y también fármacos modificadores de enfermedad biológicos. Tenemos los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los inhibidores de interleuquina 6, que actúan a nivel del receptor, los inhibidores del CD20, acá actúa el rituximab, y otros biológicos que tenemos acá. Muy bien. Y es acá donde comienzan a activarse o comienzan a actuar algunos de los fármacos. Y dentro de estos se resaltar el rituximab, que es actúa anti-CD20. Y dentro de estos de acá, resaltar los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Porque estos de acá, los factores inhibidores los inhibidores del factor de necrosis tumoral van asociados a los fármacos modificadores de daño sintéticos como el metrotexate. En pocas palabras, metrotexate-etanercept es una combinación que se usa muy frecuente para tratamiento de artritis reumatoide en estado activo. Metrotexate-etanercept es una de las combinaciones que se hace. Muy bien, entonces, no modifican la progresión de la enfermedad. AINES actúan de manera aguda, manejan o calman dolor, pero no te alteran o no te cambian la enfermedad, pero te ayudan a manejar dolor. Los corticoides, y esto es algo un poco discutible, refieren que sí modifica el curso de enfermedad, pero los corticoides son de acción mínima, casi muy mínima su acción para modificar la enfermedad. Por eso los medicamentos de primera línea son estos: fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, metrotexate, leflunomida, ya, esos son los fármacos de cabeza. Segunda línea tiene cicloporina, atropina, y los biológicos, dentro de los biológicos que se pueden unir junto a los sintéticos, infliximab, adalimumab, etanercept, siendo este último el que más se usa.
antifactor de necrosis tumoral. Anti-CD20 como el rituximab también se puede usar si es que los anti-TNF fallan, se usa anti-rituximab. Muy bien, entonces la primera línea AINES, cualquiera de los que podemos usar acá, ya saben, no cambia el progreso de la enfermedad. Y corticoides sí modifican, pero muy poco, lo modifican muy poco, la verdad. Prednisona es lo que se usa y tienen que ser usados en muy baja dosis, es por eso que te modifica muy poco. Si lo quieres usar como inmunomodulador es más daño que beneficio, por eso no se usa. Y signos de actividad de la enfermedad, si tu paciente tiene signos de actividad, usas fármacos modificadores de la enfermedad. Metrotexate con más un antifactor de necrosis tumoral, etanercept, adalimumab, infliximab, cualquiera de estos tres puede asociarse a metrotexate. Acá tenemos el metrotexate de elección inicial, puede utilizarse como monoterapia y si con esto va bien, con esto solamente se queda. Y si quieres bajarle la dosis, puedes asociarle corticoides en dosis muy bajitas y cosa que así disminuyes dosis de metrotexate. La leflunomida también es otro fármaco que puedes usar de primera línea junto o al diferente o a sola con metrotexate. Si es que metrotexate no te funciona o no se lo puedes dar, leflunomida es una opción. Problemas que puede causarte hepatopatías. ¿Qué más? Metrotexate te puede dar anemia porque te disminuye la captación de ácido fólico, entonces se previene administrando ácido fólico al paciente. Otros inmunosupresores, ciclosporina, acetropina, entre otros. Pero estos de acá son los principales, ¿sí? Denme un momento, chicos. Ok. Terapias biológicas en pacientes... Perdón. Ahora sí. No salió. Y ahora sí. Terapia biológica en este tipo de pacientes se utiliza si las terapias con metrotexate asociadas a FAME no han ido bien, entonces puedo pensar en terapia biológica, ¿no? Puedo usar metrotexate solo, pero si esto no ha ido bien, puedo usar terapia biológica, como habíamos dicho, antifactor de necrosis tumoral, etanercept es uno de ellos, y si no mejora con esto, puedo ya quizás escalar el tratamiento y ya no usar anti-TNF. Si fallan los anti-TNF, puedo usar toda esta línea. Anti-interleuquina 1, anti-CD20, anti-interleuquina 6, entre otros. Rituximab es lo que se usa generalmente. Si es que esto falla, puedo usar rituximab, anti-CD20, en este tipo de pacientes. Solo se siguen los fármacos convencionales, pero de acción lenta, solo se siguen utilizando. De todos ellos se usa solamente hidroxicloroquina y sulfasalacina. Ya no se usa aquellos derivados de oro o sales de oro. Cada vez se utiliza menos, habiendo sido desplazados por las FAMES que ya tenemos actualmente, ¿no? Entonces, guía de tratamiento, AINES y corticoides solamente en todos los escalones para manejo agudo y de dolor, metrotexate con ácido fólico, ya sabemos por qué, y si no hay mejoría del tratamiento, puedo agregarle a metrotexate terapia biológica, antifactor de necrosis tumoral, y si eso no mejora, otro tipo de terapia biológica, anti-interleuquina 1, anti-interleuquina 6, anti-CD20, entre otras, como tenemos acá, ¿no? Y asociar inmunosupresores cuando el tratamiento se va haciendo escalonado. Muy bien. Factores de riesgo, invalidez, erosiones y a paciente que tenga el diagnóstico de artritis reumatoide, tratamiento intensivo incipiente o el tratamiento tiene que ser rápido en este tipo de paciente, metrotexate o tratamiento combinado, depende de cómo se encuentra el paciente o el grado de severidad que tenga la artritis con la que se encuentra el paciente. Metrotexate puede ir como monoterapia o combinado con otros fármacos modificadores de la enfermedad. Si no mejoría solamente con metrotexate, el uso de hidroxicloroquina u otro tratamiento. No. ¿Siguen acá? No. Ok, listo. Y para cerrar, si hay mejoría, el tratamiento se continúa. Si hay mejoría parcial, puedes añadir otros fármacos. Si hay toxicidad por alguno de los fármacos, los cambias. Si hay toxicidad por metrotexate, puedes cambiar a leflunomida con bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Y si hay mejoría, continúa. Si no hay mejoría, puedes escalar a otro tipo de inmunosupresores como anti-CD20, anti-interleuquina 1, anti-interleuquina 6, entre otros, ¿no? Y ese es el tratamiento de artritis reumatoide. Lo que me interesa acá es concepto, compromiso extraarticular, criterios clasificatorios de artritis reumatoide, que es lo que uso para clasificarlos, y tratamiento, obviamente no todo, pero el tratamiento inicial sí, por lo menos saberlo, ¿no? Listo, chicos, se terminó. Que tengan una muy buena noche. Cuídense, estudien para el examen. Yo sé que ya han leído todo, solamente esto era lo único que les faltaba. Este es un repaso.
ya todo está cerrado, el domingo se van a relajar y el lunes ya pum, pasa. Más fijas, lo siento chicos, Sí. son 8:35 y es sábado y no tengo guardia anoche. Comprendo, doctor. Me toca estudiar a ustedes. Doctor, una consulta. ¿Usted es la persona que nos va a supervisar el examen el día miércoles? No lo sé aún, tengo consultorio en la tarde, eso está por verse. Pero de Ya, todas maneras, solo era para... No se preocupe. éxitos, bien. Listo. Cuídense, Gracias a usted. un abrazo. Hasta luego.